Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos a iniciar la transmisión de hoy. Quiero agradecer primeramente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos da vida, que nos da bendición, provisión, que nos da salud. Hermano, quiero hoy que ahí donde usted está, pues oremos, hermano. Vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos hable hoy. Nuestro Señor Jesús siempre tiene cómo hablar a nuestras vidas, ¿verdad? De muchas formas, dice que Él nos habla. Yo quisiera que usted ponga mucha atención. Estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde pues la consagración, donde la santidad se está perdiendo. Usted y yo como cristianos, como buscadores y seguidores de Cristo, tenemos que hacer que todo esto cambie, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, y vaya buscando usted en la Biblia el libro de de las cartas de Pablo, ¿verdad? La primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor: acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Perdón, hermano. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vamos, hermano, a hacer una oración. Ando un poquitito como ronca. Le pido una disculpa. Yo espero que se escuche bien. Espero que se conecten un poco de hermanos. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, hermano. Como tema le puse restaurando el sacerdocio. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque hasta hoy tú nos has bendecido, hasta hoy nos has ayudado. Enviamos, Señor, saludos a todos los que hoy se conectan. Yo te pido que tú tomes en tus preciosas manos. Ay, perdón, hermano. Que tomes en tus manos, Señor, a cada uno de los que nos escuchan. Que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra. Y que tú hables a tu pueblo. Danos, Señor, unción para enseñar y danos unción para aprender. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a poder, Señor, entender la importancia del sacerdocio en nuestra vida. Ayuda, Señor, a tu pueblo a que pueda, Señor, recibir esa bendición sacerdotal por la cual Jesús ya pagó el precio. Te damos la gloria y la honra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén.
Estuve, hermano, revisando el tema del sacerdocio y es muy extenso, es muy hermoso. Podemos ver, hermano, que desde el Antiguo Testamento Dios eligió una tribu para que fuesen sacerdotes, amén. Dentro de ellos él eligió la tribu de Aarón, de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Fue un sacerdocio que estaba asignado por Dios, elegido por Dios en esa tribu, amén. Estuve, hermano, leyendo que el sacerdocio se originó en el judaísmo, nació de la experiencia en el pueblo hebreo con nuestro Dios, desde el principio, a partir de que se liberó de Faraón cuando fueron liberados en el pueblo de Egipto. Amén. Dios le bendiga, pastor. Hermanos, Dios los bendiga. Ando un poquito mal de la garganta, les pido perdón, pero bueno, esperemos que eso no estorbe, amén. Hermano, el sacerdocio fue algo tan poderoso que Dios estableció para poder tener una comunicación con su pueblo. Primeramente a través de Moisés, Dios libera a su pueblo y una vez que van al desierto, cuando nuestro Dios le muestra a Moisés el tabernáculo en el monte Sinaí, Él le enseña a Moisés cómo debe ser el tabernáculo. Recordemos, hermano, que en ese tiempo Aarón, al ser elegido como el sumo sacerdote, enseñado por Moisés de cómo debía ser su vestimenta, cómo debía ser eh, colocada el arca del testimonio, ¿verdad? El arca de la alianza, donde tenía que estar distribuido el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y podemos ver, hermano, cómo mediante una descripción detallada de cómo tenía que ser la vestimenta, Aarón empieza a ejercer el sacerdocio, ¿verdad? Y podemos ver que la llave para poder lograr una conexión de lo divino con lo terrenal, la llave es el sacerdocio, amén. Podemos ver, hermano, que el sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios le da al hombre. Por tanto, el sacerdocio es de origen divino. Amén. Podemos ver, hermano, que el sacerdocio permite actuar en el nombre de Dios para salvación y para poder mostrar al pueblo de Dios el poder de Dios. Y hoy, hermano, podemos ver cómo no solamente nos promete el sacerdocio un reino celestial, nos promete una salvación también. Y también nos promete, hermano, poder conocer y ver en oración, en intercesión cara a cara, poder hablar con nuestro Dios. Amén. Vamos a ver a lo largo de la predicación cómo el sacerdocio que se ejerció en el Antiguo Testamento se perfeccionó a través de nuestro Señor Jesús. Vamos a ir aprendiendo eso. Dijimos que la llave del sacerdocio inicia con el sacerdocio de Aarón, considerado como un sacerdocio por tribu, dijimos de Leví. Pero es en ese sacerdocio, hermanos, si nosotros vamos a Éxodo 30, cómo se describió que tenía que ser el altar del incienso. Vamos al verso 1.
Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta y sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Dios por vuestras generaciones. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Vea, hermano, cómo Dios dejó las especificaciones y dijo, lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Dijo, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, ¿verdad? Ahí le especificó, donde yo me encontraré contigo. Hermano, el sacerdocio es algo que nosotros tenemos que restaurar en estos días. Sabemos que el sacerdocio dijimos, una conexión de lo terrenal con lo divino, es necesario. Y la llave del sacerdocio, dijimos que la llave para tener esa comunión con Dios es el sacerdocio. Y la llave del sacerdocio es el incienso, que son actualmente llamadas por nuestro Señor Jesús la oración de los santos, ¿verdad? En aquel tiempo vamos a ver cómo había, ¿verdad? El aceite de la unción y el incienso. Vemos ahí en Éxodo 30, verso 22, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas de hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Vea, hermano, cómo en ese tiempo se preparaba el aceite con oliva y con varias especies, ¿verdad? Hoy, hermano, la unción nos la da el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la consagración, de la santidad, de la comunión con Dios. Podemos ver, hermano, que en estos tiempos el sacerdocio se está perdiendo. Tenemos que avivarlo, tenemos que reforzarlo. Podemos ver, hermano, cómo en el sacerdocio que Dios dispuso para la tribu de Aarón, ¿verdad? De la tribu de Leví en específico. Bueno, vemos que el sumo sacerdote fue escogido por Dios, el hermano de Moisés, Aarón, y sus hijos, ¿verdad? Ellos fueron escogidos para ejercer el sacerdocio, dijimos aquí, de una manera perpetua en todas las generaciones. Amén. Podemos ver, hermano, que para la mayor perfección del sacerdocio, nosotros podemos encontrar citas también ahí en el Antiguo Testamento a través de Abraham, ¿verdad? Como una figura de nuestro Señor Jesucristo encontramos a Melquisedec, ¿verdad? Y este nuevo sacerdocio se les llamó el sacerdocio de Melquisedec para indicar que es un sacerdocio no vinculado con la herencia levítica. Perdón, llamado sacerdocio según el orden de Melquisedec,
porque Melquisedec poseyó este sacerdocio, el cual es el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo que Melquisedec viene siendo figura de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ya no se harían sacrificios con animales. Recordemos que en el tabernáculo, cuando ofrecía holocausto Aarón, pues se hacía sacrificio de animales y Dios especificaba si era una tórtola, si era una oveja, según dependía del pecado de la persona. ¿Amén? Podemos ver, hermano, cómo una vez que nuestro Señor Jesús viene al mundo, este sacerdocio cambió, ya no por tribu, ¿verdad? Podemos ver en Hebreos capítulo 13, verso 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Podemos ver, hermano, que desde el principio, cuando Dios en el sacerdocio de Aarón le indicó cómo iba a ministrar al pueblo, esta forma de sacerdocio iba a ser temporal, ¿verdad? Dios, hermano, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, estaba el lugar santísimo donde el sacerdote se presentaba solo una vez al año ahí para hablar con Dios. Él cuando se introducía al lugar santísimo, atravesaba el velo en una forma que entraba postrado en el piso como en una manera de demostrar su humildad, reconociendo que él no era nada ni era nadie. Y entraba con una cuerda en el pie para sujeta a una campana, para que el pueblo supiera que él estaba vivo y que estaba ministrándose con Dios, ¿verdad? Que estaban en comunión en ese momento, pero solamente él podía entrar una vez al año. Y luego ya una vez que hablaba con Dios, él permanecía en el lugar santo, ahí ministraba desde ahí al pueblo. Cuando nuestro Señor Jesús va a la cruz y da su vida por ti, por mí, y muere en la cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados, si tú recuerdas, dice que la tierra se oscureció y tembló, ¿verdad? La tierra tembló. En ese momento, nuestro Señor Jesús se separa del Padre porque Él es santo y dice que sin santidad nadie verá a Dios. En ese momento hay una separación de lo santo con lo profano y es cuando la tierra se llena de tinieblas. En ese momento dicen que el velo del templo se rasgó y la tierra se abrió, hubo un terremoto. Entonces en ese momento, hermano, que el velo se rasga, eso nos da acceso a ti y a mí para poder entrar al lugar santísimo, ejerciendo el sacerdocio. ¿Qué quiere decir Melquisedec? Vamos a ver. Dice el sacerdocio de Melquisedec, hermano. Vamos a Génesis 14, verso 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomor y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Figura hoy del pan y vino que nos ofreció nuestro Señor Jesús como el maná del cielo, el maná celestial. Amén, que es la palabra, que es el mismo Señor Jesús, la palabra encarnada. Amén. Y el vino, que es el gozo del Espíritu Santo y que representa también su sangre. Y en el verso 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Puedo ver en esta cita, hermano, que el sacerdocio requiere de una autoridad divina, delegada de parte de Dios a nosotros, a los que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahorita lo vamos a ver. Pero en ese momento, hermano, estaba dándole autoridad el sacerdote a Abraham. Abraham, perdón, todavía no le cambiaba a Dios el nombre. Él todavía venía de los lomos de su padre, ¿verdad? Y aquí es donde Dios, hermano, le da esa revelación del sacerdocio, siendo Melquisedec la figura, tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que siendo el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dio a Abraham, dice, los diezmos de todo. Para que nosotros tengamos esa autoridad sacerdotal divina de parte de Dios, Dios le reveló a Abraham que él tenía que dar los diezmos de todo, porque los diezmos son cobertura para ti y para mí. Estamos hablando del sacerdocio, pero quiero que en nuestras vidas quede este rema, ¿verdad? De que para que Abraham pudiera tener ese sacerdocio y tuviese autoridad de sacerdote, donde Dios lo librara de todos sus enemigos, Dios le reveló que él diera diezmos de todo. Y los diezmos son para reconocer a nuestro Dios como de que de él provienen todas las cosas y que de él son todas las cosas. Amén. Estuve investigando, hermano, de dónde proviene Melquisedec, el sacerdote de Salem, y no hay genealogía, no hay antecedentes, y de hecho está escrito, pero ahorita lo vamos a ver por qué no lo hay, porque él fue, dijimos, como figura de nuestro Señor Jesús, como una revelación divina que se presentó delante de Abraham, algo que era necesario para. Recordemos que Abraham después fue cambiado su nombre a Abraham y Dios lo llamó el Padre de Naciones y el Padre de la Fe. Amén. Melquisedec, hermano, viene de Malki, Sedec, hebreo, que significa rey de justicia o sumo sacerdote. Rey de Salem, antiguamente a Jerusalén se le llamaba Salem. Después en los tiempos de David le cambia el nombre a Jerusalén. Y también Melquisedec quiere decir rey de paz, sacerdote del más alto Dios, sumo sacerdote. Pasa el tiempo, vienen los tiempos de Moisés y después de una manera que ya iniciamos explicando, cuando el pueblo de Israel es libertado por Moisés y van al desierto, Dios le muestra a Moisés en el monte Sinaí el diseño del tabernáculo y decíamos que usaron madera de acacia, el diseño fue forrado en oro y ahí Aarón quemaba el incienso, ¿verdad? Ahí dice que delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, Dios decía, donde yo me encontraré contigo. Vamos a ver, hermano, cómo en Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 7, verso 1, perdón, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Perdón. Verso 3 dice, sin padre, vea hermano, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Y aquí, hermano, podemos ver en el verso 4 que dice, considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Vea, hermano, cómo, hablando del sumo sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, llamado así dice, sin padre, sin madre y sin genealogía, porque éste venía a representar a nuestro Señor Jesús, figura de Jesús, que es el alfa, la omega, el principio y el fin, el que vino, el que es, y dice, y el que ha de venir. Amén. Entonces, hermano, que era muy necesario, ¿verdad? Que en ese tiempo se hiciera una conexión divina con la terrenal a través del sacerdocio arónico, ¿verdad? Pero vemos que cuando ya viene Melquisedec, vamos a ver cómo figura de nuestro Señor Jesús, ahora hecho como sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ese cambio tenía que ser necesario porque si no tú y yo no hubiésemos podido ser sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Vamos a ir desglosando nuevamente. Vamos al libro de Números, capítulo 18, verso 20. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Esto era para la tribu de Leví, del sacerdocio. Dice, yo soy tu parte y tu heredad, les dijo Dios en medio de los hijos de Israel. Si usted lee toda esta parte, hermano, cuando ya ellos salen y se va a distribuir la tierra por heredad a cada tribu, Dios no les dio tierra a la tribu de Leví y les dijo algo muy hermoso, que él sería su heredad. Para mí eso es algo muy hermoso, o sea, fuera de pensar que por qué, o sea, ellos no tenían tierra, yo creo que ellos recibieron la mejor parte, porque Dios mismo les dijo, yo seré su heredad. Y una vez que tú y yo ahorita vamos a ir viendo cómo Dios nos establece como reyes y sacerdotes, esa es nuestra porción, que Dios mismo es nuestra heredad y tenemos lo mejor, hermano. Verso 21 dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más a los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Eh, dice, hermano, en Hebreos verso 6, retomando este capítulo, el 7, hablando del sacerdote de Salem, Melquisedec, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, es decir, a Abraham. Te leí ahorita por la tribu para que vieras que Melquisedec no venía de la genealogía y de la tribu de Leví, ¿verdad? Él no tenía genealogía, dice aquí ni padre ni madre, no se sabía de él más. Y aquí leímos ahorita en Números que Aarón provenía de la tribu de Leví. Amén. Y que Dios les había dado a ellos el derecho de tener los diezmos de todo. Entonces veamos, hermano, cómo aquí dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, porque no pertenecía a la tribu de Leví. Verso 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec? Dice, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, Dios pregunta en su palabra, ¿por qué, hermano? Porque si realmente el sacerdocio de Aarón hubiese sido lo que se hubiese necesitado para siempre, eh, hubiésemos tenido muchas limitaciones. Solamente hubiesen sido sacerdotes esa tribu descendiente de Leví, ¿verdad? A la cual pertenecían Aarón y sus hijos. Pero aquí dice, vea, el verso 12, porque cambiado el sacerdocio necesario es también que haya cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, es decir, Melquisedec no provenía de ahí, hermano. Y luego vea lo que habla con respecto de nuestro Señor Jesucristo. Verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ve cómo Jesús descendía de la tribu de Judá. Eh, Aquí podemos ver, hermano, dice, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, porque dijimos que estaba asignada a la tribu de Leví. Verso 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta a un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 17 dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque ahorita vamos a ver los errores que hubo en el sacerdocio de aquel tiempo, a pesar que Dios había establecido muchas cosas específicas, cómo tenía que ofrecerse el incienso. Ahorita vamos a ver qué problemas hubo, por lo cual se consideró débil ese sacerdocio y se consideró que pues podía ser podía ser destructible, ¿verdad? Y tenía que buscarse otro sacerdocio que fuese indestructible. Verso 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Verso 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, es decir, el sacerdocio de nuestro Señor Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que tenía que ser sin genealogía, sin descendencia, a lo menos de carne, ¿verdad? Y sangre terrenal. Lo que se buscó después fue un sacerdocio espiritual. Y vamos al verso 22, dice, por tanto Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, nuestro Señor Jesús, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, y esta es la ganancia, hermano, que nuestro Señor Jesús no murió, Él resucitó. Y vamos a ver, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, volviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, ¿verdad? Porque Jesús fue mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué fue necesario eso, hermano?
Vamos a remontarnos otra vez nuevamente al antiguo. Cuando la gente pecaba, iba al templo, llevaba su cordero. Pero hermano, Dios se hastió de eso porque pasaron los años y ya el hombre podía pecar hasta deliberadamente porque al fin que llevaba su cordero. Y entonces Dios se hastió de eso, hermano. Y se enojó, se entristeció, le dolió su corazón. Tanto, hermano, que hubo un momento por el cual Dios vio que por la ley y por los mandamientos nadie se iba a salvar. Porque pecaban y porque ya pecaban y se justificaban con la sangre del animalito que llevaban. Y a Dios ya llegó un momento en que ese incienso que empezó a subir ya no le fue agradable, hermano. Ya no le fue agradable. Entonces, ¿qué pasó? Que viendo que por los mandamientos y por la ley nadie se iba a salvar, nuestro Señor Jesús en un acto de amor sublime por ti y por mí, se propuso a sí mismo para dar su vida por ti y por mí y dijo Dios el Padre, este es el último sacrificio que yo acepto. Si vamos al libro de Hebreos y puedes leer con calma el capítulo 7, 8 y 9, y sobre todo poniendo hincapié en el capítulo 9 y 10, es muy hermoso, pero también a la vez Dios es tajante, hermano. Dice que hay de aquel que tome por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que el último sacrificio que él aceptaría fue el de su Hijo Jesús en la cruz. Entonces, hermano, fíjate, bueno, yo me da tristeza que en este mes se celebraron muchas fiestas. A veces, hermano, pues no conocemos bien la palabra y de hecho Dios dice en ella, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pensamos a veces que ir a la villa, cargar una imagen hecha de madera, de yeso, de oro, de plata, de bronce, y caminar e ir de rodillas va a ser agradable a Dios. Pero estamos atentando contra Él porque dice que hay de aquel que tome por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesús y que el último sacrificio que aceptaría sería el de Jesús. Entonces el ir de rodillas, el ir caminando kilómetros, el ir a hacer ese tipo de sacrificios realmente no es agradable para Dios. No lo es, hermano. Esto cuando yo lo leí, cuando lo supe, cuando conocí, me dolió mucho mi corazón porque la familia de nosotros pues era católica, tal vez como tú, como muchos. Y no nos enseñan eso, hermano, que esos sacrificios no son agradables para Dios. Fomentan mucho la idolatría. Hay muchos católicos que sí viven la palabra y serán salvos por la palabra, pero los sacerdotes hoy no previenen de que esa idolatría a la Virgen de Guadalupe realmente a Dios no le agrada. Y a mí me duele mi corazón, hermano, porque, por ejemplo, yo trabajo cerca de Chalma, un lugar que van mucho ahí a adorar santos, ídolos, porque especifico y aclaro que los santos somos tú y yo cuando nos apartamos del pecado y nos apartamos para Cristo. ¿Verdad? Y entonces, hermano, sí duele el corazón porque hay gente que viene de muchos estados de la República aquí a México, vienen caminando desde Puebla, desde Querétaro. Yo tengo familia que viene desde Querétaro y me duele mi corazón porque ellos creen que están agradando a Dios, pero realmente a la luz de la palabra, no, hermano, no es así. Y entonces yo digo, bueno, ahí donde yo trabajo se volcó apenas un camión y murieron 25 personas que iban a Chalma. Entonces no es el primer camión que se va a un voladero, hermano, o que mueren muchos porque van para allá en procesión, peregrinación. ¿Tú crees que Dios, si tú lo fueras a buscar, te pagaría con muerte?
Y yo digo a veces como personas eh, que tenemos una inteligencia, un entendimiento, no nos preguntamos por qué estas cosas pasan. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento. Yo creo que Dios no nos pagaría mal con muerte si nosotros lo vamos a buscar a su casa y vamos en integridad, en amor, en gratitud, en santidad, en consagración. No, porque Dios es vida y Él no nos pagaría así, hermano. Pero estamos haciendo las cosas mal. Me decían, vamos a honrar a la Virgen de Guadalupe porque es la madre de Jesús. No lo es, no lo es. María, la Virgen de la que nos habla la palabra, fue escogida por Dios como un vaso de honra, un vaso eh, limpio. Ella, siendo virgen, fue concebida por el Espíritu Santo. Y hermano, en la palabra de Dios no dice que la tenemos que idolatrar. La tomamos como un modelo de mujer virtuosa, muy especial, sencilla, humilde en su corazón, humilde de corazón, llena de gracia y de verdad, donde Dios la escogió y ella jamás se jactó ni se sintió, ¿verdad?, como con una jactancia de orgullo y soberbia de decir que en su vientre estaba el Hijo de Dios. Ella jamás se jactó. Y nosotros podemos, como una mujer virtuosa, tenerla como un modelo muy especial. Pero ni es el ídolo que hicieron de la Virgen de Guadalupe, ella no es María, la Madre de Jesús, la Madre terrenal. Y pues dicen que es la Madre de todos. Cuando Dios la creó, Dios creó a María, no María a Dios. Y pues bueno, con mucho respeto te lo digo, la que se apareció ahí en el Tepeyac, pues no es esa María. Ese es un ídolo que apareció ahí para desviar nuestra fe. Y pues hay que leer mucho, hermano, porque nos engañan para desviar nuestra fe. Tal vez ahorita tú estás empezando el Evangelio y todavía no has leído toda tu Biblia que tienes en tu casa, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí nunca aparece el nombre de Guadalupe, María de Guadalupe. Y podemos llorar por los engaños. Yo lloré mucho cuando conocí la verdad. No hay otro camino para llegar al Padre más que nuestro Señor Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí no dice que el camino sea María, ¿verdad? Ni dice tampoco que ella es la intercesora para que me sean perdonados mis pecados. En aquel tiempo dijimos que Dios pedía que se ofreciera incienso en el altar. Y vamos a leer Éxodo 30:22, donde dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, lo leímos, de mirra, canela aromática, casia y aceite de olivas de hin. Hoy, hermano, el aceite de la santa unción se representa cuando tú oras a Dios, te presentas delante de Él. Dijimos que al ser rasgado el velo cuando Jesús expiró, ese velo que se rasgó permitió el acceso de ti y de mí para presentarnos delante de Dios en el lugar santísimo. Él dijo en Hebreos capítulo 9 y 10 que ya no haría templos hechos de manos de hombres, que estaría el templo aquí en nuestro corazón. Ahí moraría el Espíritu Santo. Sí tenemos que congregarnos, dice el apóstol Pablo, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, dice. ¿Por qué, hermano? Porque sí tenemos que buscar que nuestro corazón sea el templo de Dios,
Hemos estudiado, hemos enseñado que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, un templo vivo, donde cada que oramos, solo es que tú cierres tus ojos y de todo tu corazón creas que Dios está ahí y tú le hables. Ya no tenemos que esperar que solamente de la tribu de Leví, una vez al año el sacerdote pueda entrar y hablar con Dios y luego nos dé el mensaje al pueblo, no. Ahora, gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, ese acto tan sublime de amor, Él nos permitió ese acceso. Y no solamente una vez al año, tú lo puedes hacer de día y de noche y a cualquier hora, en cualquier necesidad, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice Jesús el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿por qué? Porque Él ascendió en cuerpo, hermano, en una nube, recordemos. Dice Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que tú y yo podemos permanecer santos, porque Él como carne y sangre igual que nosotros lo logró. Él se consagró en santidad, no cayó en pecado, se hizo pecado y maldición por ti y por mí. Porque vimos ya que por la ley nadie se salvaba. Siempre había un pecado o una falla, siempre. Pero Jesús vino y se propuso como último sacrificio para que tú y yo tuviésemos acceso nuevamente al perdón de Dios y a una vida eterna. Dice el verso 5, verso 1 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, es decir, el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dijimos que ese es el regalo que Dios nos dio, siendo Jesús de la tribu de Judá, por ese sacrificio que hizo, ya no solo dejó el sacerdocio para la tribu de Leví, sino para todos nosotros. Dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre? Porque tuvo temor de Dios, temor de su Padre. Haciéndose Él de carne y sangre como tú y yo, nos vino a enseñar quién era el Padre, ¿verdad? Y a que le teníamos que tener un temor reverente, no miedo, un respeto. Dice, y cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Verdad? Y en Primera de Pedro vemos en el capítulo 3, verso 18, la bendición sacerdotal. ¿Verdad? Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, en número 6, verso 22, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El sacerdocio que conecta lo terrenal con lo divino hoy en día, esa promesa Dios nos dejó y ese regalo. En Apocalipsis 26 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué tenemos que hoy restaurar el sacerdocio, hermano? Porque para tener tú y yo esa autoridad de sacerdotes, tenemos que tener temor de Dios, temor de su nombre. Tenemos que, siendo hijos de Dios, reconocer, ¿verdad? Que tenemos que ver cómo estamos ofreciendo nuestro incienso en el altar. El incienso, hermano, viene a representar la oración y la intercesión. El significado de incienso en el Antiguo Testamento dice que subía como incienso agradable el sacrificio de los corderos. Tu oración es el incienso que sube delante de Dios. Perdón. Vamos a ver un ejemplo, hermano. En Éxodo 30, verso 6 dice, ya lo habíamos leído, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Verso 9, vea qué importante lo que dice aquí. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocaustos, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. Vea, hermano, cómo Dios prevenía de que no se ofreciera fuego extraño, ¿verdad? O incienso extraño. ¿Por qué, hermano? Porque el incienso extraño es cuando dijimos que el incienso representa la oración de los santos y la intercesión. También incienso, una parte significa fumigar. ¿Por qué tú y yo tenemos que orar? Acercándonos al trono de gracia de Dios, creyendo que Él está ahí y que grande es su misericordia para escucharnos. Dice, el que busque a Dios crea que le hay. Así que tú puedes asignar en tu casa una parte donde pongas tu altar, ¿verdad? Y ahí tú vas a orar. Cuando tú te acerques ahí, primeramente vas a entregar todos tus pecados, si tienes algo contra alguien, si no has perdonado, si estás enojado, todo eso tienes que entregarlo. Si hay envidia en nuestro corazón, tenemos que entregarlo. Si estamos en rebeldía, tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque recordemos, hermano, el fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón. Ellos ofrecieron un fuego extraño y dice que fuego salió del altar y los consumió y cayeron muertos, ¿verdad? Y también podemos encontrar a Coré, que él estaba en contra de Moisés, ¿verdad? Podemos ir al libro de Números capítulo 16, verso 5. Vamos a leer desde el 1, perdón, desde el verso 1 vamos a leerlo. Como dice aquí, hermano, fíjate qué tremendo. Dice la rebelión de Coré, capítulo 16 de Números. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, y de los hijos de Rubén tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví.
Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. O sea, todo lo anterior lo había dicho Coré. Él decía que todos eran santos, pero en su corazón había envidia. Él anhelaba el ministerio de Moisés, ¿verdad? Estaba siempre en rebeldía. Y dice que se unieron a él. Leímos que eran 250 personas. En el verso 2 lo dijimos. 250 varones se unieron a esa rebelión. Entonces a Moisés le dolió su corazón. Él era el pastor de ellos, hermano. Y no, ellos querían traspasar su autoridad. Por eso te digo, mira, el sacerdocio nos delega una autoridad de parte de Dios. Pero no querramos más allá de lo que Dios desea asignarnos. Coré quería el ministerio de Moisés, acomodiera lugar y alborotó la gente. Formó una rebelión y mira lo que pasa en el verso 9. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Dios y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Qué te hizo acercar a ti y a tus hermanos? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, veamos cómo aquí solo estaba asignado a la tribu de Leví. Pero Coré quería ese sacerdocio. Entonces Moisés le dijo, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Vea, o sea, pura rebeldía, hermano. Entonces, fíjese ya, llegan al otro día, se juntan en la congregación, va Moisés con los sacerdotes escogidos por Dios y va Coré con los que ahí alborotó. Y vamos al verso 30, hermano. Dice más, si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca, esto lo dijo Moisés, y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Verso 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Verso 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Vea, hermano, cuando nos acerquemos al trono de gracia de Dios, tenemos que acercarnos con un corazón limpio y tenemos que meditar, pensar qué es lo que vamos a pedir. No podemos pedir venganza, no podemos pedir algo que no nos corresponde, no podemos obrar con envidia, no podemos obrar con un corazón contaminado, corrompido por sentimientos negativos que no le son agradables a Dios. Él por eso quitó el sacerdocio arónico y puso un sacerdocio más perfecto, ¿verdad? Vimos ya que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque lo que tú no puedas comprar con dinero, lo vas a lograr con oración. El incienso es la llave del sacerdocio. La oración que representa el incienso, la oración de los santos, es lo que nos va a abrir la bendición para Dios. Nos vamos a acercar al trono de gracia de Dios a orar, a interceder, para pedir por nosotros y por nuestra familia, por el pueblo de Dios, para acercarnos a darle gracias por la provisión, en un acto de gratitud de que de Él provienen todas las cosas. También nos podemos acercar para pedir que no haya estéril en nuestra familia, que no haya mujer que aborte. Podemos acercarnos también para adorarlo, para honrarlo. Recordemos a aquellos magos que buscaron a Jesús cuando nació y que le llevaron mirra, incienso y oro.
en un acto profético del sacerdocio de Jesús, ¿verdad? De su redención que representa el oro, del sacerdocio que representa el incienso y de la mirra que representaba el sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Busquemos, hermano, restaurar nuestro sacerdocio. Retomemos esa comunión con Dios, la oración por la mañana, por la tarde y por la noche, como lo hacía Daniel, ¿verdad? Y que no se contaminaba con la comida del rey. Recordemos que él oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Y eso, hermano, nos ayudará a restaurar nuestro sacerdocio. ¿Y qué llevaremos para nosotros y nuestra familia? No un juicio de ir al Seol como fue Coré, que arrastró a su familia y Dios ya no quiso en la tierra ni siquiera sus bienes, porque todo lo lanzó, dice que abrió la tierra y se los tragó. Y aquellos que estaban ofreciendo incienso, que se estaban haciendo de la vista gorda, pero que habían participado de esa rebelión, hermano, también el fuego los alcanzó, el fuego de Dios, porque dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y una espada que tiene doble filo, con una corta y con otra puede podar para que haya un crecimiento. Pero ¿qué cortará lo que no le sirva? Entonces, estas son palabras fuertes para ti y para mí. En estos tiempos Dios pide que restauremos el sacerdocio, ¿verdad? Un sacerdocio perfecto. ¿Cómo lo quiere Dios? Pues que reconozcamos que de Él proviene todo, que Él es el que nos eligió y que Él va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Dejémonos moldear por Él. Y acerquémonos confiadamente, sin miedo, solamente poniéndonos a cuentas delante de Él, de aquellos pecados que tengamos, de lo que estemos mal, si estamos mal con algún hermano, hay que ponernos a cuentas, ¿verdad? Dijimos que otro concepto de incienso significa también fumigar. Y si nos vamos literalmente a qué significa fumigar, pues fumigar es exterminar plagas. En lo espiritual es exterminar lo que es profano, lo que está corrompido, lo que a Dios no le agrada. Y tenemos, hermano, que pedir, como dice Zacarías capítulo 12, verso 10, donde Dios decía, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Haz de cuenta que tú hubieses tenido un solo hijo y lo perdiste, ¿verdad? Y afligiéndose así. Hay que pedir a Dios espíritu de gracia y espíritu de oración. Si no lo tenemos y nos quedamos dormidos y nos da flojera, pues hay que pedirle a Dios ese espíritu. Él nos lo puede dar. Decirle, Señor, derrama sobre mí espíritu de gracia y de oración, porque yo quiero buscarte con denuedo, quiero agradecerte, quiero honrarte, quiero adorarte como esos pastores que vinieron de lejos del oriente para venir a honrarte, venir a adorarte. No nos acercamos a Dios solamente a pedir. Los judíos tienen el hábito de primeramente llegar y darle a Dios, ¿verdad? Hoy tú y yo pertenecemos a la rama injertada de la higuera. Somos la Jerusalén espiritual. Somos hijos espirituales de Abraham. Y somos reyes y sacerdotes en el orden del sacerdocio de Melquisedec. Tú y yo lo somos, ese sacerdocio perfecto que conecta lo divino con lo terrenal. Hagamos un altar en casa y restauremos esa adoración al Todopoderoso. Dios se duele que hoy se hacen muchas fiestas paganas en estos tiempos tan difíciles donde muchos ni siquiera reconocen que hay un Dios que nos creó, un Dios que nos formó, un Dios que nos bendice, un Dios que nos guarda nuestra vida, que guarda nuestra familia. Mucha gente no cree que hay un Dios. Entonces, pues a lo menos nosotros, hermano, que conocemos que hay un Dios, démosle la gloria y la honra debida a su nombre.
tenemos que retomar ese sacerdocio que nuestro Señor Jesús nos vino a dar, ¿verdad? Que al rasgarse el velo nos dio ese acceso directo al lugar santísimo para tener esa comunión directa con Dios, donde ya no necesitamos que sea un sumo sacerdote que lo haga cada año, sino nosotros cada día orando en todo tiempo, como dijo el apóstol Pablo, orando sin cesar, ¿verdad? Que estos tiempos son muy peligrosos, hermano. Entonces, pues esta es la predicación de hoy, la enseñanza de hoy, que yo espero que te haya sido de bendición. Espero que te vayas más informado y pues ojalá que puedas leer en casa el libro de Hebreos, capítulo 8, 9 y 10, si puedes desde el 7. Amén, para que ampliemos un poco esta enseñanza que yo creo, hermano, que bueno, pues no veo muchos conectados, pero le doy gloria a Dios porque luego muchos la reproducen. Doy gracias a Dios porque ha bendecido el canal de transmisión. Estaba revisando que ahorita tenemos poquito más de 680 seguidores, ¿verdad? Pero bueno, si usted tiene oportunidad de congregarse, no lo deje de hacer. La mayor bendición de nuestro Dios es en su casa, ¿verdad? Y pudimos ver hoy que como se ejerza el sacerdocio, como esté la cabeza en la familia, es como va a dispersarse hacia las vestiduras, ¿verdad? Se va a extender. Vimos que Coré fue un mal sacerdote de su gente, de su familia, de los que estaban allegados a él. Los llevó a que fuesen tragados por la tierra. Tú y yo tenemos que ejercer un sacerdocio que sea de bendición para mí y para mi familia, no llevando juicio a la casa, sino por el contrario, atrayendo las bendiciones que son tan grandes en Cristo, ¿verdad? Porque dice que Dios nos hizo herederos y coherederos de todas las promesas que le dio a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces aprovechemos eso, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, te doy la gloria y te doy la honra, Señor, por esta predicación tuya. Tú nos hablas de una y de muchas formas, Señor. Te damos gracias, te damos la honra, Señor. Declaramos, Señor, que nos consagraremos cada día más para ti. Nos apartaremos como santos tuyos para poder prender ese incienso en nuestro corazón, un corazón ferviente de tu presencia, ferviente de tu palabra, ferviente, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, en nuestra familia. Ayúdanos a levantar altar de adoración no solo en nuestro corazón, Señor, sino también que en nuestra casa tengamos un lugar para ti, porque de ti provienen todas las cosas. Te doy gracias, Señor, y te pido que tú des descanso al cuerpo de mis hermanos, que nos renueves, Señor, que nos ayudes, Padre bendito, a ser esos soldados de Jesús, esos sacerdotes, esos reyes que tú esperas de nosotros, Señor, a caminar en un camino recto, Señor, íntegro, para poder llegar a esa salvación. Tenemos que prepararnos, Padre, para tu venida. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Y hermano, muchas gracias que dispuso su corazón, que dispuso su tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Espero que le haya servido, hermano, y buenas noches. Nos vemos la próxima transmisión. Muchas gracias, descanse. Dios me los bendiga, Jessy, Susana, Lupita Gómez, Cristina Rodríguez, Dios me los bendiga. Dios bendiga a todos los pastores que se conectan allá en Seattle, en Washington, en Zacatecas, en Tijuana. Dios le bendiga, hermana Silvina. Bendiciones para su casa, para su familia, hermana Cristina. Todos aquellos que nos escuchen, Dios me los bendiga, Dios me los prospere, Dios me los guarde con su sangre preciosa. Estamos en tiempos difíciles, hermano, tenemos muchos motivos por los cuales orar, ¿verdad? Pronostican que se viene otra modificación del coronavirus, ¿verdad? El Omicron, y pues bueno, tenemos que estar preparados, hermano, hay que seguir orando. Confiemos en Dios, que es nuestro guarda, es nuestro pronto auxilio,
Él es nuestra torre fuerte, es nuestro refugio, ¿verdad? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria al Señor, hermano. Buenas noches. Dios le bendiga.